Al día siguiente nos encontramos con dos muchachos quienes se encontraban de paso por el huerto de los abuelos, los cuales conversaban sobre lo aburrido que era la vida en el campo y que ellos, al igual que el resto, preferirían vivir en la ciudad porque pensaban que ahí sí podrían conseguir alguna novia para ellos, momentos donde se terminan encontrando con Ine, quien amablemente les sonríe, a lo que ellos, muy nerviosos, le regresan esa amabilidad con un buenos días mientras salían huyendo del lugar y se preguntaban que quién diablos era esa linda chica, ya que nunca la habían visto por el lugar y solo se imaginaron que se trataba de alguna nieta de nuestros protas, pero para su mala suerte, en esos momentos Ine termina siendo llamada por el abuelo, quien se la termina llevando en su camioneta, arrebatado dando vuelta en la jipeta, haciéndolos pensar que tal vez la vida en el campo y ser agricultor no era tan malo como pensaban, pasando así desde ese día por el huerto en cada ocasión que podían, instantes donde después se nos termina mostrando un pequeño flashback de cuando aún Ine y Shosho eran abuelos, donde nuestro prota había notado cómo su esposa observaba con gran alegría los vestidos para las jóvenes, regresando así nuevamente al presente, en donde Ine y Shosho se encontraban juntos, momentos donde Ine notó una bolsa rara sobre la mesa y por eso ella la terminó abriendo, descubriendo que el contenido del paquete se trataba nada más y nada menos que de un vestido, el cual el abuelo se lo había comprado para ella, haciéndonos notar que Shosho es tan atento con su esposa, que hasta esos pequeños detalles y cosas que le interesaban a Ine, él se daba cuenta de eso, algo que le hace muy feliz a ella, y se lo agradece a Shosho recostándose detrás de él en su espalda. ¡Ay, el amor! Más tarde, ambos terminan viendo la televisión, específicamente programas de romances para adolescentes, algo que el abuelo no le veía el chiste de ese tipo de cosas, porque él pensaba que aunque Ine y él ya no se besaran como esos jóvenes, a pesar de eso seguían amándose como el primer día, algo que la abuela pensaba de forma distinta, porque observaba con gran atención cómo se comían a besos en la tele, que hasta ni caso le hizo el abuelo cuando él le hablaba, y quien también le terminó pidiendo una petición a Shosho, que no era nada más y nada menos que recrear una escena romántica como en el programa, la cual terminaron haciendo, pero pues la abuela le dice que no sentía nada al estar así con él, y Shosho pensaba que era algo normal, pues al estar 50 años juntos, ya hacer ese tipo de cosas de niños, era obvio que no les iba a acelerar el corazón, pero Ine había mentido, porque ella sí había sentido la intensidad del momento, pasando así unas horas, en donde después una amiga de Ine va a visitarlos, y quien es recibida por Mino, la cual no entiende de lo que le decía la viejita cuando le hablaba, algo que la ancianita había notado, y por eso para cobrarse venganza con Mino, la terminó tomando de los cachetes y le dice que ella tenía la misma edad que su bisnieto y tal vez por eso ellos dos podían casarse, palabras que la ponen muy nerviosa a Mino, pero Ine termina interviniendo y le dice a su amiga que dejara de tomarle el pelo a su nieta, pues ella aún no tenía la edad para pensar en el matrimonio, recordando a Mino en su mente como ella ya le había pedido permiso a su abuelo Shosho para casarse con su abuela. Ya durante la noche conocemos a Shiori, la segunda nieta de nuestros protas, quien era hija de Takahiro, otro hijo que tuvieron Ine y Shosho, y quien había escapado de su casa porque se había peleado con su padre, debido a que él a menudo la motivaba a que estudiara para ser médico como él, algo de lo que ella no se sentía capaz de hacer debido a que no se consideraba tan inteligente como él, frustración por la cual terminó explotando, ya que por estudiar tanto se terminó alejando de sus amigos, y lo peor es que aún tampoco sabía qué hacer con su futuro, pensando Shiori que ella solo huía de sus problemas, pero Ine le dice que si hubiera hecho eso, en estos momentos no estaría llorando, y que al estar haciendo eso era muestra de que quería luchar por sus sueños, recordando Shiori el por qué quería estudiar medicina, pues de niña ella le había prometido a su abuelita que la curaría de cualquier enfermedad, terminando así por llorar, en donde después Ine termina preparándole algo de su comida deliciosa a su nieta. Ya después se nos muestra un flashback de cuando Shosho e Ine aún eran jóvenes y donde tuvieron que cancelar sus vacaciones por causa de que Ine se había enfermado, por lo que esta vez ella pensaba que tal vez para recompensarle a Shosho lo de aquella ocasión, lo mejor sería ponerse un traje de baño para él, ya que como él es bien cachondón, se quedó con la ilusión de verla vestida así, algo que Ine no consideraba adecuado para alguien de esa edad, pero Shiori le dice que podía hacerlo porque ella era muy guapa, pero al final de todo, como la abuelita es bien penosa, mejor terminó huyendo del lugar, instantes donde termina recibiendo una llamada en su casa, la cual termina contestando, y resultó ser una estafa, porque una persona se andaba haciendo pasar por uno de sus hijos, con la intención de sacarles dinero,
dinero, pero Ine lo descubrió y grabó toda la llamada, por lo que al final terminaron arrestando a esa persona. Al día siguiente, Mino fue a visitar a sus abuelos otra vez y le pregunta a sus abuelos que si aún se tomaban de la mano y que si era así, si ambos lo hacían por amor, pero Ine y Shosho le dicen que más bien cuando una pareja como ellos se vuelven mayores, agarrarse de la mano es más bien para ayudarse a caminar el uno al otro. Pregunta que para nuestra pareja resonaba tanto en su cabeza que al día siguiente, mientras salían a caminar, Shosho se dio cuenta que la abuela no llevaba guantes, haciéndose la pregunta de que si lo hacía para que la tomara de la mano, algo que la abuela se hizo con esa intención, pero que trataba de negarse a sí misma diciendo que no, y como Shosho no quería darle la razón a Mino de que se daban la mano por amor, pues decide dejarlo pasar, pero como la abuela también se dio cuenta de que él tampoco llevaba guantes, a pesar del tremendo frío que hacía, al final ella tomó la iniciativa y se terminaron tomando de la mano, y también Mino los terminó descubriendo. Hasta que llegaron al doctor, en donde conocemos a Takahiro, su segundo hijo, quien quedó sorprendido porque vio que sus padres se habían vuelto jóvenes otra vez, algo que él no sabía. Y por eso, después de hacerle un chequeo a su madre Ine, de quien todas las pruebas que le había hecho habían salido bien, Takahiro termina llorando, porque años atrás Ine había sido diagnosticada con cáncer de hígado, y por esa razón él se había vuelto doctor, con la intención de ayudar a su madre, a quien tristemente no pudo ayudar mucho, pero que gracias al destino, y a que se habían vuelto jóvenes otra vez, ya se encontraba mejor, cosa que obvio no fue por obra de él, pero que lo hacían pensar que todos sus esfuerzos habían sido recompensados, al mismo tiempo que Ine, mientras se iba, se sentía orgullosa de su hijo por todo lo que había hecho él por ella. Ya después de eso vemos algunos recuerdos de nuestra pareja, de cuando eran jóvenes y cómo fue que el tornado había destruido su huerto y con eso también su árbol de manzano, el cual habían logrado salvar y quien fue el mismo árbol que les había regalado la manzana dorada, que al final se terminaron comiendo y debido a ella se terminaron volviendo jóvenes otra vez, pero que desafortunadamente para ese árbol ya había llegado el fin para él, pero antes de irse terminó agradeciéndole a nuestra pareja por todo lo que habían hecho por él, misma noche en el cual Ine terminó soñando con un reloj de arena que les marcaba un tiempo límite, el cual se terminó cayendo sobre ella, pero que para su sorpresa, a la mañana siguiente, Shosho le cuenta que él también había tenido el mismo sueño, y bueno, creo que tristemente todos sabemos lo que significa ese reloj, recordando también que ese día ellos cumplían 58 años de casados, y también recordando a Ine que Shosho cada aniversario él le preparaba una sorpresa para ella, y por eso tenía la intuición de que este año no iba a ser la excepción, encontrándose dentro del refri unas rebanadas de pastel, mientras que ella le había preparado su platillo favorito al Shosho, los cuales se terminaron comiendo y pasando un bonito aniversario juntos. Espero te haya gustado mucho el resumen, no te olvides de que subo los capítulos un día después de que se estrena el capítulo, y también aquí te dejo unos resúmenes que te podrían interesar, así que nos vemos en el siguiente video. Toma agua, báñate y chao.